Como un poco adelantaron, vamos a hablar sobre la rehabilitación en cáncer de mama y cómo la kinesiología puede ayudar en esto. Primero, una mínima presentación para quienes no me conocen, aunque veo muchas caras conocidas por ahí. Mi nombre es Carolina Pérez Fanti, soy kinesióloga fisiatra que está en la Universidad de Buenos Aires y especializada en la Universidad de Buenos Aires también. Soy coordinadora y creadora del proyecto Mamakin, que ya les voy a contar un poco qué es, y me dedico, como contaban antes, a la rehabilitación en cáncer de mama, a la rehabilitación en los postquirúrgicos de cirugías mamarias, ya sean plásticas, reparadoras, como por ejemplo una paciente que tiene unas mamas muy voluminosas y quiere hacer reducción mamaria por un problema o una alteración en la columna, después cirugías estéticas y, por supuesto, la parte de oncología. Y a su vez, a raíz de esto, también trabajo y abordo lo que es linfedema. Recién mencioné y les cuento un poco qué es Mamakin. Mamakin es un espacio que está dedicado justamente a la rehabilitación postquirúrgica de cirugías mamarias, ya sea, como les decía antes, por oncología, porque sean plásticas reparadoras o por estética. Esperen que les voy a sacar esto de acá para que después no les marque ahí. Somos un grupo de kinesiólogos que nos dedicamos justamente al bienestar de la paciente posterior a una cirugía mamaria. Y así que vamos a hablar un poco de lo que nos concierne hoy, que es ¿qué hacemos los kinesiólogos en esto, no? Porque poco se conoce de la kinesiología en la oncología, pero la verdad es que el trabajo es enorme. Así que hoy les voy a contar cosas que probablemente sepan y otras que no tengan ni idea y las investiguen y las descubran un poco hoy. La primera fase donde los kinesiólogos trabajamos, esta es la menos conocida de todos, lamentablemente, pero es la menos conocida, que es la fase de prehabilitación. Esta fase es una fase que debería darse previo a la cirugía. Idealmente sería conocer a la paciente un mes antes, por ejemplo, pero esto no suele pasar, así que igualmente lo cuento, porque es la realidad. Hay equipos médicos que están instruidos sobre el accionar del kinesiólogo y muchas veces derivan de forma temprana, previo a la cirugía, como para que nosotros los abordemos. ¿Y qué hacemos en esta fase de prehabilitación? Bueno, primero que nada, hacemos una entrevista bastante exhaustiva para saber, primero, cómo es la actividad física de la paciente previo a la cirugía, porque eso nos va a servir para el post-cirugía. No es lo mismo una persona que no realiza actividad física que una persona que me dice, no sé, claro, yo soy levantadora de pesas. Bien, en el postquirúrgico yo lo voy a plantear de otra manera que si esta paciente únicamente sale a caminar, ¿no? Después recomendamos todo lo que es ejercicios posturales y respiratorios, que todo esto es más que nada para los primeros días post cirugía, ¿no? Como para que la paciente sepa un poco qué hacer en estos primeros días, que siempre es la gran duda de me muevo, no me muevo y qué hago. Después evaluamos lo que es actividades de la vida diaria, qué es lo cotidiano para esta paciente, no es una paciente que tiene un bebé chiquitito que pesa 10 kilos, entonces todos los días levanta un bebé, y a quien no tiene que levantar ningún tipo de carga grande en lo cotidiano del día, o que trabaja todo el día en computadora, o que no, o que va a trabajar y donde trabaja hace carga de peso. Eso todo eso hay que evaluarlo previo, hay que ver patologías previas. Esto es súper importante, porque en esta cirugía, independientemente de cómo sea la cirugía, de que sea una cuadrantectomía o una mastectomía, de que haya vaciamiento axilar o de que solamente se extirpe el ganglio centinela, lo importante es que ese hombro no tenga ninguna patología previa. Si yo ya tengo una paciente que tiene, por ejemplo, algo muy común es el síndrome del manguito rotador. Si ya tiene una patología como el síndrome del manguito rotador previo a la cirugía, yo tengo que abordar eso para que después de la cirugía esa paciente tenga una buena rehabilitación y no ir arrastrando una cosa que viene previa. Después otra cosa que se charla es la indicación de la compresión. La compresión, aunque seguramente muchas pensaron compresión igual linfedema, no hablo de eso. Hablo de compresión, en este caso, por ejemplo, los corpiños compresivos, las prendas compresivas, ¿sí? Que al principio, después de la cirugía, como normalmente después de una cirugía, cualquiera sea, se forma líquido, la compresión es fundamental. Los corpiños compresivos, muchos los conocen, son los que vienen abotonados por delante. Hay una marca que es muy conocida, es la más famosa, que es la que suele tener ese modelo, pero nos referimos a eso cuando hablamos de compresión. Y después ayudamos al paciente en la educación, como puse ahí, educación es un poco
ponemos esa palabra, pero no es que uno tiene que educar, sino que uno tiene que enseñarle al paciente cómo moverse y cómo manejarse en el post-cirugía de manera inmediata. Qué hacer, qué no hacer, qué sería una carga de peso y qué no, qué sería un movimiento libre y apto para hacer y qué no. ¿Por qué? Porque aparece una palabrita bastante importante que se las puse, a ver si me marca el puntero, está acá abajo, que se llama kinesiofobia. Sí, ¿qué es la kinesiofobia? Obviamente es una fobia desde ya. Kinesio el término kinesio viene del griego de kinesis, que kinesis es movimiento. Entonces es la fobia al movimiento. Ahí no lo digo yo, lo dice la literatura y lo dice la ciencia. Ese paper que les dejo ahí, ese artículo del año 2020, donde habla justamente de que la kinesiofobia es el principal factor que contribuye a la discapacidad relacionado con el dolor en pacientes con cáncer de mama. Entonces, imagínense qué importante es hablar con la paciente previo a la cirugía para que no tenga este miedo al movimiento, esta kinesiofobia, ¿no? Y después hay un artículo mucho más actual, que es del 2023, que habla justamente, se estudió, ese artículo se estudiaron más o menos 300 mujeres con cáncer de mama, fue en Polonia ese artículo, esa investigación que se hizo, y mostró que más de la mitad de estas 300 pacientes sufrían kinesiofobia. O sea que imagínense lo importante que es explicarle a una persona que va a someterse a una cirugía qué puede hacer, qué no puede hacer, como para limitar un poco estos miedos que suelen aparecer después. Llega la cirugía y independientemente del tipo de cirugía que sea, viene el posquirúrgico inmediato. La verdad es que el posquirúrgico inmediato estamos hablando de apenas se va de la clínica. En la realidad, lamentablemente los kinesiólogos solemos recibir a los pacientes por lo menos de forma temprana a los 15 o 20 días. En mi caso tengo la suerte de trabajar hace muchos años en lo mismo, soy muy monotema, siempre lo digo, entonces tengo bastantes equipos médicos que confían en mi trabajo y me suelen enviar las pacientes mucho antes de los 15 días, pero en líneas generales las pacientes antes no suelen llegar. Pero si trabajáramos en el posquirúrgico inmediato, que es lo ideal, nosotros buscamos ayudar a la paciente a instruirla en todo lo que es movimientos por debajo de los 90 grados, si ustedes me están viendo a mí, por debajo de los 90 grados de la articulación del hombro, es decir, que no se levanta el brazo por encima de la cabeza. Esos movimientos se empiezan a dar a partir de que el equipo médico da el ok, que para que se den una idea, hoy en día con lo actualizada que está la cirugía, ya antes de la semana la paciente va a poder estar, más o menos la semana 10 días, va a poder estar levantando el brazo por encima de la cabeza. Solamente levantando el brazo por encima de la cabeza. Después vamos a hablar de todo lo que es carga de peso y ejercicios. En este posquirúrgico inmediato vamos a buscar que la paciente haga ejercicios miolinfokinéticos, palabra rara y larga, pero les voy a desglosar un poco qué quiere decir. Kinesis ya les conté que era movimiento. Linfo tiene que ver justamente con la parte linfática, con la parte del retorno de la linfa, ¿sí? Que es ese exceso de líquido que se forma después de una cirugía. Y mío viene de músculo, que es justamente la bomba muscular, en este caso de nuestro brazo, ¿no? Porque estamos hablando de una cirugía mamaria. La bomba muscular va a ayudar a través de los ejercicios a favorecer esta circulación de retorno. Lo mismo pasa con los ejercicios respiratorios. El diafragma tiene una injerencia muy grande en todo lo que es la circulación de retorno de nuestro cuerpo en todo el día. Y sin dudas, la vedette en cuanto a lo que trabajamos los kinesiólogos en los postquirúrgicos es el drenaje linfático manual para los primeros días. Y a su vez, si esta paciente llega a este posquirúrgico inmediato, evaluamos lo que es cicatrices para un posterior tratamiento en la etapa siguiente, que es el posquirúrgico verdaderamente, que es cuando llega la paciente hoy en día al consultorio. En este posquirúrgico que, como les contaba, estamos hablando de 15, 20 días, vamos a evaluar en la paciente una cosa muy importante, que es la movilidad completa del brazo. Siempre digo la misma frase y hoy en día no es una opción que una paciente que va a atravesar por una cirugía mamaria con el abordaje axilar que sea que toque, no es una opción que quede con limitación de la movilidad del brazo. El brazo tiene que volver a moverse en el mismo rango de movimiento que se movía antes de la cirugía.
Así que esa es una de las cosas que nosotros evaluamos y si hay que trabajarla, se trabaja en este postquirúrgico posterior a los 15 o 20 días como para devolverle la movilidad completa. Después, la vuelta a las actividades de la vida diaria, como les contaba antes, para mí siempre hay una frase que dicen, que la digo siempre en el consultorio, que una paciente recibe el alta cuando es capaz de lavarse el pelo sola, con ambos brazos, abrocharse el corpiño y abrir la canilla del bidet. Son 3 actividades que deberían ser básicas y que las tienen que poder hacer sí o sí. Son 3 movimientos muy particulares porque incluyen en el hombro un movimiento en todos los planos. Por eso se ponen esas 3 actividades como parámetro. Después empieza el inicio de la actividad física. Acá obviamente hay previa autorización del equipo médico porque depende mucho de la cicatrización, de cómo están los puntos, de cuándo se sacaron los drenajes en caso de la colocación de drenajes. Pero el inicio de la actividad física va a estar relacionado con el pre-cirugía. Como les dije antes, no es lo mismo a la paciente que hace levantamiento de peso que la paciente que simplemente sale a caminar. Uno hace un inicio de actividad física diferente. También se trabaja la cicatriz, que eso es dependiendo de cómo viene la cicatrización de cada persona y que solamente se sabe una vez que la paciente ingresó a quirófano cómo va a cicatrizar. La movilización de la mama o de la prótesis, eso es importante trabajarlo para que ni la mama ni la prótesis se endurezcan. Después valorar lo que es el linfedema en el caso que sea necesario. No es lo mismo una paciente que se hizo una extirpación de un ganglio centinela que una paciente que tuvo vaciamiento axilar. Una paciente que tuvo vaciamiento axilar, como les voy poniendo ahí abajo, lo más importante es educar sobre esta patología, ¿no? Sobre el vaciamiento axilar y el linfedema para que tenga recursos e información de qué hacer en caso de o qué cuidados tener para esta patología que es el linfedema. Y después, otra de las cosas que se trata, que es muy, muy común, ya después les voy a comentar, muy común, son los cordones axilares. De los cordones axilares son esos cordones que muchas veces se observan en axila y que dependen, es una formación que se hace de fibrosis, ¿sí? No es ni una vena, ni es una arteria, ni es un músculo, sí es una fibrosis que se da en un proceso cicatrizal y que abordándolo de manera temprana son pacientes que después no tienen ningún tipo de inconveniente. En cambio, cuando uno recibe a una paciente, por ejemplo, no sé, a los 2-3 meses con un cordón axilar, esa paciente ya relata dolor, relata que el cordón no le deja movilizar el brazo, porque piensen que si yo acá abajo, la costura, ¿no? Tuviese una costura que está toda agarrada y hecha un pliegue, cuando yo quiero levantar el brazo, esto me limita y además genera dolor. Entonces, aflojar y liberar esos cordones de manera temprana hace que la paciente pueda tener la movilidad completa inmediatamente. Acá les dejo como para que vean a qué nos referimos con rango completo de movimiento en el brazo. Miren esta paciente año 2022, esta paciente arrancó en marzo con esta limitación de la movilidad. Ven que tienen, ustedes van a decir, es muy poca, sí, pero esta paciente se dedica a la escultura, es artista, motivo por el cual necesita la movilidad completa de su brazo. Todos los necesitamos en realidad, pero hay determinados oficios que necesitan sí o sí que uno mueva su brazo completamente, y esta paciente, dentro de ser artista y hacer esculturas, y por el lugar donde trabaja también, necesitaba justamente que su movimiento, su rango de movimiento sea completo. Encima, en su caso particular, ella es una paciente que tuvo una mastectomía con reconstrucción del dorsal, con el colgajo dorsal, ¿ven? Acá atrás se ve la cicatriz perfectamente, cirugía plástica, se perdió esta mama de esta paciente y para reconstruirla utilizó algo que se llama transposición del dorsal. Se llama transposición porque se trae el dorsal de atrás hacia adelante, por dentro, y se forma una mama con el músculo dorsal ancho, que es nuestro músculo de la espalda. Si se imaginan una vaca, sería como el lomo de la vaca, ¿no? Donde está el dorsal, y claramente es nuestro lomo también. Así que este músculo es muy importante y puede generar estas limitaciones de movimiento en el postquirúrgico inmediato. Ella vino enseguida. Miren, mira, yo me anoté la fecha acá porque no me la acordaba. Esta primera imagen es del 3 de marzo del 22 y esta imagen es del 19 de abril del 22.
Miren cómo en el lapso de un mes ella recuperó toda la movilidad y a su vez dejó de tener esta inclinación de la columna que lo hacía en pos de que no podía levantar el brazo, ¿no? Por supuesto. A esto me refiero con el tratamiento de cicatrices. Mire qué importante el tratamiento de las cicatrices. A esta paciente que tuvo una mastectomía, que se extirparon pocos ganglios en axila, pero igualmente se hizo el abordaje en axila, llega a mi consultorio, ya lleva un mes después de la cirugía y llega con la cicatriz en estas condiciones. Claramente esto no es una opción porque esa piel se repliega y a futuro se puede replegar cada vez más y generarme una limitación del movimiento del brazo. Entonces hay que trabajarlo y hay que abordarlo de manera temprana. Esta paciente ingresó, tiene barbijo, así que se imaginan que es época COVID. Esta paciente ingresó en septiembre del 21 y miren cómo estaba su cicatriz en noviembre del 21. Esa paciente la verdad que ingresó un poco más tarde de lo que a mí me hubiera gustado, pero sin embargo conseguimos muy buenos resultados porque también tuvo mucha constancia en el tratamiento. A esto me refiero con cordones axilares o síndrome de la red axilar, que también lo encuentran por ahí. Esta paciente es súper reciente. Acá les muestro la foto de la primera sesión y esta es la foto de la segunda sesión. Fue solo una sesión. Esta la vi, acá me lo noté, el 17 de octubre y esta la vi el 21 de octubre de este año. Así que es súper, súper reciente este caso. Fíjense cómo ese cordón va yendo hacia lo que es el brazo, ¿sí? Entonces imagínense que eso después puede limitar la movilidad del brazo completo, inclusive llegar hasta acá arriba, hasta lo que es codo. Fíjense, acá en una sola sesión, como ya toda esta parte del cordón ya no está. Eso se trabaja de forma manual. Bien, y todo eso es el trabajo normal que tenemos cuando el paciente viene al consultorio después de la cirugía y el equipo médico confía en el equipo kinésico y envía a tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa con las secuelas postquirúrgicas? Hay algunas que se generan o por la derivación tardía o hay algunas otras que se generan porque simplemente se generaron y uno no las puede evitar, pero sí las puede tratar. El ejemplo de esto, el primero de todos, son los seromas. Los seromas, que es una palabra bastante conocida y que seguramente a muchas les suene, pero igualmente lo cuento. Los seromas son acúmulos de líquidos que están tabicados, no es que se acumula líquido en general en toda la zona, porque posterior a la cirugía es normal encontrar edema en mama, en axila y en la cara interna del brazo, pero no es lo mismo que un seroma. Un seroma es un acúmulo de líquido que está localizado y tabicado, que siempre se genera en el área quirúrgica, por supuesto, ¿no? No es que aparece en una pierna. Y este seroma lo que hay que hacer es, primero que nada, el equipo médico lo evalúa y se fija si es necesario drenarlo. Este drenaje se hace en consultorio mediante una jeringa y a su vez, si necesita tratamiento kinésico a través de drenaje linfático manual. Hay seromas que lo necesitan, otros que no. Acá sí la comunicación entre el equipo interdisciplinario es muy importante porque hay que abordarlos y saber abordarlos. Y lo que se busca justamente es disminuir este acúmulo de líquido para evitar que se pueda infectar y que pueda generar una alteración que sea un poco peor. Después tenemos lo que es fibrosis, adherencias en lo que es el tejido, por eso es tan importante la movilización de la mama y el trabajo de la mama y de la axila posterior a la cirugía. Lo mismo con las cicatrices, ahí le puse cicatrices hipertróficas o queloides. Las hipertróficas son esas cicatrices que ustedes ven un poquito más gruesitas que siempre, y las queloides son las cicatrices que son más gruesitas que siempre, pero también más altas. ¿Sí? Entonces hay que trabajar de manera temprana para que si un paciente está comenzando a hacer una cicatriz hipertrófica, que es el paso previo al queloides, poder abordarlo de manera temprana. Y ahí, en este equipo interdisciplinario, sin dudas que empieza a tomar un papel muy importante lo que es dermatología. Después, como les contaba, una de las secuelas que puede aparecer son los cordones axilares. Es muy alta la tasa de cordones axilares, la verdad. Son muchísimas las pacientes que tienen, pero trabajado de forma temprana en el consultorio, ese cordón no tiene por qué ser una secuela que le limite la vida a la paciente.
Hablando de limitación, hablamos de la limitación de la movilidad del brazo o el famoso síndrome de hombro congelado, que es cuando la paciente no puede levantar el hombro por encima de los 90 grados o a veces no puede despegar el hombro del costado del brazo. Más allá de que todo avanzó mucho, hace muchísimos años atrás, yo siempre lo cuento, mi mamá tuvo cáncer, su primer cáncer de mama lo tuvo en el año 2001 y nadie le dijo, mueve el brazo. ¿Sí? Ella la movilidad de su brazo la tiene y la recuperó gracias a ser autodidacta y moverse y saber que tenía hijos y cosas para hacer y la vida por delante y era muy joven y no podía no mover el brazo. ¿Sí? Entonces, hoy en día hay mucha más información y es verdad que una paciente que se opera, yo creo, intuye y calculo que ninguna va a creer que es una opción quedarse sin la movilidad del brazo de ese lado, ¿no? Pero hay mucho síndrome de hombro congelado en el cual la paciente no puede mover el brazo por encima de determinados grados, ¿no? Después puse ahí alteraciones posturales. Las alteraciones posturales, en Mamaquín trabajamos con osteopatía porque es muchísima la cantidad de pacientes con alteraciones posturales posterior a la cirugía. Piensen que, independientemente del tipo de cirugía que se realice, lo que se aborda es la mama. Y la mama, el principal músculo de la mama es el pectoral. Este músculo, instintivamente, va a hacer esta reacción, ¿sí? Y esta reacción va a llevarnos a que el hombro haga este movimiento que les estoy haciendo, ¿sí? Como que el pecho se cerrara, pero unilateralmente, ¿no? Entonces, este hombro se va más hacia adelante y la columna nuestra empieza a hacer alteraciones posturales, ¿sí? Y posturas antiálgicas para poder ayudar a este pectoral que tomó esta nueva posición. Entonces, de manera muy exagerada, pero es un poco así, la paciente va a encontrarse con el hombro en esta posición y la columna en esta posición. Imagínense lo importante que es trabajar esa alteración postural para no quedar con esta postura de por vida, porque si no después los músculos, los ligamentos comienzan a censar y a entender que esa postura es como la nueva postura correcta y después lo deja de manera permanente. Las últimas secuelas postquirúrgicas que dejé ahí al final, las dejé justamente como para charlarlas un cachito más, porque son secuelas que la mayoría de las pacientes tienen muchas dudas. Primero que nada, lo que son las neuropatías periféricas, estas sean por quimioterapia o por el abordaje axilar. Las neuropatías por el abordaje axilar se producen justamente porque la zona de la axila pasa a un nervio muy finito, bien por debajo de la piel, que es complicado, sinceramente, para el equipo médico que puedan sortearlo porque está bien por debajo de la piel, y ese nervio nos lleva todo lo que es la sensibilidad a esta zona del brazo. Y a su vez, a la zona, como para que me vean así, de la axila por acá atrás, ¿sí? Por detrás de la axila. Esa zona es una zona que después de la cirugía suele estar dormida o suele tener una sensibilidad que está alterada. Eso no es anormal, eso no es una secuela que vaya a quedar de por vida. Lo que se busca es ir trabajándola, ir dando estímulos para trabajar esa neuropatía, pero hay pacientes que esa neuropatía perdura y sigue durante mucho tiempo. Y después, el otro tipo de neuropatías que puede haber es la neuropatía que se da por la quimioterapia. Acá, en lo que es neuropatías por quimioterapia, se dan específicamente por determinadas medicaciones que lleva la quimioterapia. Las más conocidas son los taxanos, que hablamos del paclitaxel, el docetaxel, y después todo lo que son los platinos, como el carboplatino, por ejemplo. La realidad es que mucho también se le adjudica a la antraciclina. Las antraciclinas es la doxorubicina, la famosa, que tantos efectos trae, tantos efectos indeseados trae, desde la caída del pelo, la fatiga, las náuseas, los vómitos, y puede traer también neuropatías. Entonces, otra de las cosas que le podemos adjudicar a esta medicación son las neuropatías periféricas, que también hay que abordarlas. Y después les puse lo que es el linfedema. El linfedema que va a andar entre un 20 y un 30% de las pacientes, siempre obviamente a mayor cantidad de ganglios extirpados, la paciente va a tener, como digo yo, como un porotito más
en la canasta para que se produzca este linfedema. El linfedema es una patología que se caracteriza por el acúmulo de líquido debajo de los tejidos blandos de la piel. Recuerden que el edema, o sea, el acúmulo de líquido de posterior a la cirugía en esta zona es normal. Eso no es un linfedema, ¿sí? El linfedema es un acúmulo de líquido que se da posterior, que se puede dar en cualquier región del brazo, ¿sí? Y que hay determinados factores que le van poniendo como porotitos en la canasta para poder tenerlo. Obviamente, como les digo, está entre el 20 y el 30% esta posibilidad. No lo digo yo, lo dice la ciencia. En este artículo que les dejo del año 2022, se hizo algo que se llama meta-análisis, quiere decir que se analizan muchos otros estudios que se hicieron previos, se analizaron 84 estudios, esos 84 estudios eran casi 60.000 pacientes con cáncer de mama, y se vio que el linfedema tenía una incidencia más o menos del 22%, pero recuerden, como les decía antes, que esta incidencia está dada porque la paciente debe tener determinados porotitos, ¿sí? Que a esos porotitos o factores de riesgo a los que me refiero son la quimioterapia, la radioterapia, por supuesto la cirugía con extirpación ganglionar. Piensen que en el consultorio yo a una paciente que le sacaron entre 8 y 10 ganglios, ya la empiezo a educar y a capacitar, para decirlo así, sobre el linfedema y a contarle un poco más de esta patología. No me pasa con las pacientes que tienen simplemente extracción del ganglio centinela, aunque igualmente uno en consultorio les va haciendo un seguimiento a todas de forma independientemente de la cantidad de ganglios que se sacaron, pero sí a las pacientes que tuvieron extirpación de mayor cantidad de ganglios, sí se hace esta especie de educación. Y otro de los secuelas posquirúrgicas que puede aparecer son las contracturas capsulares o encapsulamientos de las prótesis, ¿sí? Esto es en el caso de que haya la mastectomía con la colocación de prótesis y a su vez la radioterapia, ¿sí? Este porcentaje está cercano al 30%. Acá les muestro, este artículo es súper nuevo, del año 2024, y justamente habla de eso. Se estudió a las pacientes durante 22 meses posterior a la cirugía. Recuerden que son pacientes que tuvieron mastectomía, colocación de implantes y radioterapia, o sea, es posirradiación, ¿sí? Y se encontró que estas pacientes que se estudiaron, el 22% de estas pacientes se encontró un encapsulamiento de grado 3 o 4. Grado 3 o 4 lo digo porque se divide en una escala que se llama escala de Baker, que va del 1 al 4 o al 5, y la mayoría de las pacientes que estaban en este 22% estaban con contracturas grado 3 o grado 4, que ya implica que la paciente debe ingresar a quirófano nuevamente para hacer recambio de prótesis. Las contracturas grado 1 y grado 2, los kinesiólogos que trabajamos con equipo de cirugía plástica, solemos abordarlas de manera temprana para ayudar a esa paciente a que la contractura de la cápsula disminuya y no avance hacia un grado 3 a un grado 4 que le implique volver a entrar a quirófano. En mi caso en particular, ya les dije, hace muchos años que hago lo mismo, así que junto con un equipo de cirugía plástica, con unos médicos muy conocidos, lo que estamos buscando es probar justamente, tratar a las pacientes posterior a la cirugía, ¿no? Por supuesto, pero previo a la radioterapia, durante la radioterapia y posterior a la radioterapia, por lo menos entre 1 o 2 meses, y empezar a probar justamente si las pacientes con el tratamiento kinésico en estas 3 etapas, a posterior esas pacientes logramos disminuir este casi 30% de encapsulamiento que hay hoy en día en la bibliografía, ¿no? Obviamente todavía estamos probando, así que espero en unos años poder contarles que verdaderamente hicimos un buen trabajo y que logramos disminuir bastante ese 30%. De acá en unos años les cuento en qué estamos. Bueno, y durante la radioterapia, ¿podemos trabajar los kinesiólogos o no? Sí, por supuesto que sí. Ya igual a raíz de lo que les venía diciendo de la contractura de las cápsulas, de las prótesis, acá les muestro que sí que podemos trabajar. Trabajamos en lo que es la fibrosis, las adherencias de la mama, de la axila, la movilidad de la prótesis, la movilidad de la mama, la movilidad del hombro, por supuesto.
Imagínense, y para quienes no lo saben, la posición de la radioterapia es esta, motivo por el cual el brazo tiene que tener buena movilidad, porque si yo no lo puedo ni levantar, menos que menos lo voy a poder poner hacia atrás, ¿sí? Y durante la quimioterapia también trabajamos, en nuestro caso en Mama Kin, trabaja muchísimo lo que es osteopatía, porque hay que trabajar movilidad articular, para ayudar a todo lo que son los dolores en las diferentes articulaciones, todo lo que es dolores referidos, ¿sí? Por ejemplo, la quimioterapia tiene una alta actividad sobre el hígado, ¿no? Aumenta la toxicidad del hígado y muchas veces el hígado se refleja en lo que es la columna. Entonces, trabajar todo lo que son estos dolores referidos y a su vez las neuropatías asociadas a la quimioterapia, como les conté antes. Este es un poco un pantallazo de todo lo que hacemos los kinesiólogos. Me imagino que, más allá de que vi varias de mis pacientes dando vueltas por ahí, más de uno no tenía ni idea de todo esto que se podía trabajar. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Lo hice rápido como para que podamos charlar justamente. Así que ahora sí, charlemos y escucho sus dudas. Voy a dejar de compartir pantalla para poder verlas. A ver, Fabiana, vos tenés la mano levantada, ¿no? ¿Qué le querías preguntar? Sí, bueno, ¿cómo estás, Carolina? Mucho gusto. Te vengo siguiendo ya desde otros podcasts y demás. Mira, mi caso es el siguiente. Yo fui operada en octubre del 2024, tuve vaciamiento axilar 1 y 2, tuve radioterapia y acabo de terminar la segunda parte de quimioterapia. Yo inicio el tratamiento kinesiológico, digamos, después de la cirugía, no antes, con la buena suerte de que yo soy de esas personas que iba al gimnasio, levantaba peso, tenía buena densidad muscular y además hacía yoga. Actualmente lo que hago es movimientos kinesiológicos todas las mañanas cuando me levanto, hago drenaje linfático una vez por semana. Soy profe de yoga, por ende realizo actividades que están muy relacionadas con el estiramiento y demás. Lo que no retomé todavía es el gimnasio. Por temor más que nada, justamente a no estar informada sobre el linfedema, porque mi brazo está muy bien, yo realizo todo tipo de actividades, pero aún no me animo a levantar peso, justamente por temor a desarrollar este linfedema. Y también estoy retrasando la vuelta a mi trabajo, porque tengo un trabajo, digamos, soy docente, pero viajo todos los días muchos kilómetros, estoy fuera de casa entre 12 y 14 horas más o menos, entonces por miedo al estrés y a no tener tanto conocimiento sobre este linfedema, estoy un poco ahí inquieta, dando vueltas y ver, tratando de informarme qué hacer para prevenir, porque quiero trabajar sobre la prevención. Bueno, ahí está una de las cosas, viste, que yo mencioné en un momento del linfedema y hablar con la paciente que es necesario hablar. En tu caso, en la sesión, es necesario tener una charla sobre el linfedema porque vos tenés que tener educación sobre ese linfedema, más allá de saber qué es, ¿no? Y cómo lo vas a encontrar, más allá de saber, bueno, a ver, se me empezó a hinchar un poco el brazo, ver si es que es un linfedema o se me empezó a hacer una tendinitis, que eso también son cosas que suelen pasar, y yo a las pacientes les digo, si se empezó a hinchar, vení a verme primero, porque a veces puede ser una tendinitis. No quiere decir que la extirpación ganglionar no se exime de tener una tendinitis, por ejemplo. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial en esos casos. Pero en tu caso particular es súper importante tener educación sobre el linfedema, sobre los cuidados, sobre las atenciones, y además, evaluando tu tipo de actividad, como lo decías recién, hay que ver cómo se programa y cómo se proyecta la vuelta a la actividad física. Eso también implica, la actividad física también implica la actividad tuya diaria, me refiero, porque independientemente del tipo de yoga, no sé si alguna sabe, pero hay diferentes tipos de yoga, ¿no? Entonces, independientemente del tipo de yoga que se realiza, si realiza, por ejemplo, un tipo de yoga que requiere mucha carga de peso, de su peso sobre sus brazos, esa paciente tiene que hacer un acostumbramiento para poder llegar a eso que hacía de manera previa. Hoy en día,
hoy en día no, perdón, ya hace como unos 10 años atrás, pero para la medicina es reciente, pero ya se descubrió que la carga de peso es un factor protector para el linfedema. Está más que recomendada la carga de peso, el tema es cómo y cuánto y de qué manera, ¿no? Pero sí, la carga de peso es una opción, motivo por el cual vos tranquilamente podrías volver a hacer gimnasio y podrías volver a hacer yoga, independientemente del yoga que hicieras, pero podrías volver a hacerlo. El tema es evaluarlo acorde a tu caso y pactar cómo tiene que ser esa vuelta, ¿sí? Por ejemplo, la paciente que no hace nada previo a la cirugía, yo no puedo al mes, por más que esté impecable y perfecta, no puedo al mes ponerle que haga ejercicios con una mancuerna de 5 kilos porque no lo va a poder hacer y es una carga enorme, ¿sí? Hay que ser como coherentes con el previo, con la previa a la cirugía, con cómo era la paciente previa a la cirugía para después poder organizar el post. Pero sí, vos podrías tranquilamente. Bien, bien. Otra cosa que te quiero preguntar y ya no interrumpa más. En algún momento te escuché en un podcast donde vos decías que la paciente se puede considerar restablecida o en su punto adecuado si volvió prácticamente a la normalidad, a levantar el mismo peso que levantaba antes de la cirugía. ¿Puede ser? Sí, porque hoy en día justamente se busca que la paciente vuelva a su vida previa, ¿no? Dependientemente después de todo lo que podemos charlar, que me van a decir, nunca volvés a tu vida previa. Eso, claro está, nunca volvés exactamente hasta al día antes que te dieran la biopsia y te dijeran es un carcinoma, eso está clarísimo, pero lo que yo me refiero es, la idea es que vuelvas a poder hacer uso de tu brazo de la misma forma. Por supuesto que en la paciente que tuvo vaciamiento axilar o se extirparon mucha cantidad de ganglios, esa vuelta tiene que ser de cierta manera y bajo ciertos pasos, pero sí, tiene que volver a utilizar el brazo. Si vos sos profe de yoga, no podés ponerte ahora a abandonar tu trabajo y ponerte a hacer cerámica porque no vas a poder utilizar más tu brazo y dar más clases. No, vos tenés que poder volver a hacerlo. Bien, bien. Yo estoy por encarar la reconstrucción mamaria y ¿aconsejas algo respecto a eso? Digamos, yo por el momento tengo la cicatriz con bastante movilidad, el brazo lo muevo bien, hago actividades bastante copadas, pero ¿aconsejas algo antes de encarar la reconstrucción mamaria? Que ahí van a evaluar si me hacen lipotransferencia me sale, pero es empezar a rellenar la zona, después ver si me ponen un expansor, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna recomendación kinesiológica que me harías? Bien, vos en este momento no tenés colocado expansor. No, nada. Bien, bueno, porque, a ver, cuando la paciente va a encarar, esto es reconstrucción en segundo tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque hay pacientes que muchas veces entran a quirófano, se realiza la mastectomía y la reconstrucción en primer tiempo. Esto quiere decir todo junto en la misma cirugía. Esto lo evalúa el equipo médico acorde a cada paciente y acorde a cada caso, ¿no? Hay casos que se puede, hay otros casos que por el tipo de tumor o por el tipo de contextura de la paciente, optan por una reconstrucción en un segundo tiempo, que es el caso acá de Fabiana que está consultando. En el caso de ella, no tiene colocado expansor y va a tener que empezar ese caminito hacia la reconstrucción donde el equipo médico va a evaluar si coloca expansor, si coloca grasa. Entonces, lo más importante cuando uno va a encarar una cirugía de reconstrucción es medir la fuerza que va a hacer el pectoral. El pectoral, que es este músculo, es el músculo de la mama. Si la paciente, por ejemplo, ya sabe que va a ingresar a quirófano y que va a haber una colocación de prótesis, uno busca que en el prequirúrgico, más o menos a los 15 días, no haga carga de peso excesiva en el pectoral. ¿Excesiva? Excesiva. Ella, por ejemplo, normalmente hace actividad física, bien, si haces, por ejemplo, press de pecho en el gimnasio y normalmente utilizás la barra o utilizás mancuerna, bien, buscar que sigas haciendo esa misma actividad, pero si lo haces siempre con 8 kilos, no vamos a hacer aumento de carga previo a la cirugía. Vamos a dejarlo al pectoral que trabaje como trabajaba siempre. Que trabaje normal para no sobrecargarlo previo a la cirugía, ya que el pectoral es uno de los músculos más importantes para lo que es la reconstrucción mamaria, independientemente de si se coloca un expansor o si se va a colocar la prótesis definitiva. Perfecto, gracias. De nada. A ver, bueno, Caro, te quería hacer una preguntita. Después de la cirugía, ¿cuántos días
hay que esperar para empezar con los movimientos? Porque preguntan muchas veces. Bien, vos salís de quirófano, llegás a tu casa y tenés que empezar a mover ese brazo. Yo siempre a las pacientes les digo, si vos vivieras sola, ¿qué vas a hacer? No vas a hacerte un café, no vas a hervir el arroz, no vas a hacer nada hasta que vos puedas ver al médico. No. El movimiento del brazo debajo de los 90 grados, recuerden que 90 grados, estamos hablando de esto, el movimiento por debajo de los 90 grados en el posquirúrgico inmediato es libre, de manera libre, sin carga de peso, pero libre. Hay que moverse, y cuanto más movamos el brazo, como les conté recién en esa palabra miolinfoquinéticos, los músculos del brazo generan contracción y hacen un bombeo. Entonces, a su vez, me ayudan para este acúmulo de líquido que se va generando posterior a la cirugía, que es normal, ¿no? Entonces, para drenar este acúmulo de líquido. Entonces, si vivieran solas, tienen que poder abastecerse por sí mismas, no, por supuesto, cambiar las sábanas y dar vuelta al colchón, ¿no? O sea, uno tiene que ser coherente, que eso lo tiene que hacer previo a la cirugía, pero sí esto, poder hacerse un café, lavarse los dientes, hervir un arroz y colarlo, ¿no? Obviamente la carga de peso no vamos a hacer un bizcochuelo en una Essen, porque son artículos pesados, pero sí poder moverse en lo cotidiano de manera libre, al contrario, favorece a su vez. Perfecto. Vanessa levantó la mano, quería hacer una consulta. A ver, Vanessa. Ahí está, no podía sacar el mute. Bueno, hola a todas, hola Carolina. Estuve mirando tu Instagram y ahí me anoté a esta videollamada y quería hacerte una consulta. Yo hace un mes me hice una mastectomía, tuve una recidiva, así que esta vez me sacaron toda la mama con colocación de expansor. Yo tengo el expansor ya puesto. Soy una persona que hice mucho tiempo natación terapéutica, que es lo que más me gusta, pero bueno, dada esta circunstancia y por las que venía los meses anteriores, desde marzo más o menos tuve que dejar, y hace 3 días más o menos estoy con un dolor en esta parte de acá, digamos, yo me operé de esta parte de acá, entonces como que me entró la duda, yo ya hablé con mi mastólogo, me mandó para que vea a mi cirujano plástico, no sé si a lo mejor es una contractura misma que yo me generé, o tiene que ver que el médico me decía también es el músculo de cuando se colocó el expansor, ¿no? Porque es algo nuevo en el cuerpo, pero me pasan algunas posturas. O, por ejemplo, estornudé estos días y me duele, no es una cosa que no me deja dormir, pero me molesta. Capaz que si me tomo una pastilla que me tomé un Ibupirac, me pasó un poco, ¿no? Pero bueno, quería hacerte esa consulta, a ver, yo igual no estoy haciendo kinesiología, nada, pero sí hice movimientos cuando salí de la operación, puedo levantar el brazo, o sea, no me lavo la cabeza, no tengo problema, digamos. La musculatura siempre, siempre, yo nombré el pectoral porque es el músculo de la mama, pero no es el único músculo que interviene cuando hay una cirugía mamaria, porque se aborda también la axila. Y por la axila pasa este músculo que es el dorsal, que yo se los conté, el dorsal ancho, que yo se los conté a raíz de la imagen de esta paciente que puse, que es ese músculo que viene, para ser bien específica, viene desde la parte de arriba de todo de la raya, o sea, desde lo que es el sacro, ¿sí? Y sale desde esa parte y viene todo desde la espalda, para que me vean, viene todo desde la espalda por acá, ¿sí? Viene por acá, pasa por la axila y llega hasta nuestra articulación del hombro, ¿sí? Hasta nuestro húmero. Entonces, miren el recorrido que tiene ese músculo, pasa por la axila, y es muy probable que vos tengas una contractura en el dorsal, que no sea más que una contractura, que obviamente duele. Además el músculo dorsal está sobre las costillas, motivo por el cual cada vez que respirás puede ser que moleste. Entonces, sí, claramente debe ser una contractura. Eso se aborda, mismo a las pacientes se les trabaja muchas otras cosas además de la mama, ¿no? Porque acá hablamos y ponemos foco en lo que es mama y lo que es axila, pero somos un todo, no somos una mama y una axila, ¿sí? Las pacientes a veces se ríen cuando yo las hago dar vuelta, las pongo por un lado para el otro, porque claro, sí, está bien, la cirugía fue acá, pero tu hombro no está colgado de un hilito y vive solo, no, vive enganchado a tu columna, vive enganchado al otro lado, ¿sí? Vive enganchado a la musculatura central, en la cual esa musculatura central
participa todo el tiempo en la respiración. Imagínense la cantidad de veces por minuto que uno respira y la cantidad de veces que uno utiliza esa musculatura. O sea que sería súper normal que tengas ese dolor. Ah, perfecto. Sí, me imaginé porque yo tengo una flor de cicatriz con todo. Me sacaron igual un ganglio, el centinela nada más. O sea, no, pero sí, hace días digo, pero ¿cómo puede ser? No, no, digo, debe ser por la misma operación y aparte porque claro, es todo esto es un pectoral, digamos. O sea, Claro, pero ya ingresaron en tu axila, aunque sacaron un solo ganglio, imagínense siempre que los ganglios tienen más o menos el tamaño, independientemente del tipo de uña de cada una, pero de una uña de un dedo chiquitito, ¿sí? Entonces, imagínense que los cirujanos tienen que entrar a la axila, evaluar la axila y a su vez extirpar un ganglio o los que sean y no el resto. Entonces es un trabajo grande que se hace en la axila, más allá que avanzaron las técnicas y que están las tinciones y qué sé yo, pero tienen que ingresar a la axila y extirpar únicamente los ganglios necesarios y conservar la funcionalidad del resto. Entonces, probablemente que tengas un dolor referido por la cirugía, no me extrañaría, digamos, no sería nada raro. ok, perfecto. Gracias por la info, Caro. Caro, De nada. siempre te pregunta si durante el tratamiento con expansor se puede hacer actividad física. Y por supuesto, la actividad física siempre es un sí, siempre, 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 más en una paciente con cáncer de mama donde estamos hablando, independientemente de si no es un hormonal, si es un HER2, si es un triple negativo, todas las medicaciones que se dan para este tipo de tratamientos, todas buscan poner en pausa la parte hormonal, ¿no? Entonces, imagínense lo importante que es la actividad física, porque las hormonas tienen mucha injerencia sobre nuestro bienestar físico. Entonces, la actividad física es más que necesaria. Con la colocación del expansor se puede hacer actividad física, hay que ir evaluando a la paciente cómo está con el expansor para ver cuánta carga se le da al pectoral, pero nada más que eso. Bárbaro. Ana Monte, te quería preguntar, a ver. Hola, buenas tardes a todas. Hola. Yo empecé quimioterapia recién, voy por la primera sesión, ya pasaron, ahora el miércoles tengo la otra. Yo cuando me diagnosticaron, yo iba al gimnasio todos los días y levantaba unos 10 kilos, entre 8 y 10 kilos. A partir del diagnóstico y del shock de todo, yo hace 3 meses dejé, o sea, entre los trámites y demás, o sea, la noticia, digamos, dejé el gimnasio y perdí muchísima masa muscular. Es como si yo nunca hubiese hecho gimnasio, o sea, gimnasia. ¿Qué me recomendás vos? Yo siento que me duele toda la mama, todo el pectoral, incluso acá. Todo esto me duele y siento como que me empecé a encoger así, como defendiendo algo que no sé de qué, será por el dolor. Y yo dejé el gimnasio y ahora te estoy escuchando y digo, ¿qué es lo recomendable? Porque yo tengo 3 sesiones más de quimio, después la operación y después tengo que hacer radioterapia, o por lo menos ese es el pronóstico. ¿Qué tendría que empezar a hacer yo como para recuperar todo, para recuperar la masa muscular y demás? Porque estoy como chupada, y me chupé en 2 meses, que me parece raro. Y tengo apetito, estoy comiendo. No es raro, no, queda tranquila que no es raro, no sos un bicho raro, pasa y ni siquiera tenés que esperar a que la quimioterapia finalice para sentir esta sensación de que te chupaste, ¿no? Porque la quimioterapia también se alimenta de musculatura, entonces ya con 1 o con 2 sesiones, teniendo en cuenta que hacías actividad física encima antes, o sea, previo me refiero, sí, quédate tranquila porque esto es normal. El ideal es que la paciente realice actividad física durante el tratamiento de quimioterapia, sí, es el ideal. Uno siempre les cuenta a los pacientes el ideal y después vamos a buscar en cada paciente qué es lo probable y lo esperable y lo posible que puede realizar. Porque tengo pacientes que me dicen, en el primer ciclo, y más allá del caso de cada una, ¿no? Pero en el primer ciclo, que es el ciclo más complicado, que en general suele haber un cambio de medicación a posterior, en el primer ciclo suelen ser medicaciones en las cuales a la paciente le cuesta muchísimo moverse, ¿sí? Entonces uno busca lo mejor que puede hacer esa paciente en ese momento, pero siempre brindándole movimiento. Yo te puedo decir, che, Ana, lo mejor es que hagas carga de peso, porque es verdad, es lo mejor, el músculo está siendo como comido por la quimioterapia, entonces lo mejor es que hagas carga de peso, pero tal vez me decís, mirá, Caro, me pusieron el ciclo
cada 15 días, o lo más común que es cada 21 días, y no, la verdad no llego, entre un ciclo y el otro ciclo no llego a hacer carga de peso. Bien, bárbaro, no hagas carga de peso, pero vamos a buscar, por ejemplo, actividades como yoga, o aunque sea actividades aeróbicas, donde vos me digas, bueno, salgo a caminar, entonces por lo menos estás trabajando lo que es musculatura de tren inferior, ¿sí? O tal vez me decís, Caro, a mí me duele el pectoral, entonces trabajar con lo que es mama y lo que es tren superior me duele. Bueno, perfecto, pero podés agarrar y decir, me subo un rato a la cinta, o me subo un rato a la bici, obviamente, ¿no? Los 3, 4 días posteriores a la aplicación, porque en general esos días ninguna puede nada, o puede lo que puede, pero tal vez la semana siguiente me decís, sí, yo tengo voluntad y puedo tranquilamente subirme a la cinta, o subirme a la bici, o hacer una clase de yoga, y con eso ya estás trabajando la parte muscular. ¿Sería ideal en tu caso, sí o sí, empezar a hacer una evaluación de cómo estás, o sea, de cómo partís ahora, más allá de que tengas actividad física previa, como para evaluarte cómo estás y qué sería lo más indicado para vos en este momento? Que después, una vez que termines la quimioterapia va a ser otra cosa, una vez que pases la cirugía va a ser otra cosa, y durante la radioterapia también va a ser otra cosa porque también se puede hacer actividad física. Perfecto, gracias. De nada. Celeste, Hola, ¿cómo andás, Caro? Te quería hacer una ¿Cómo estás? consulta. Y en febrero me hicieron una cuadrantectomía y me sacaron el ganglio. Y lo que siento es todavía la parte del ganglio súper sensible, hasta a veces siento como pinchazos en lo que es donde me hicieron la cirugía, donde tengo la cirugía realizada. Y lo que me pasa es que, ponele, cuando duermo, y duermo de la parte que me operaron, que es de la izquierda, no puedo durar más de 20 minutos porque empiezo a sentir mucha molestia de lo que es esa zona y se va como repercutiendo en la parte de atrás. Quería saber si eso es normal o cuánto tiempo más se puede llegar a quedar tan sensible esa zona. Porque en la parte de la cirugía de la mama, la verdad no siento nada, sí en la parte del ganglio. Bien, recuerdan que yo hace un ratito les conté de ese nervio que pasaba por acá, que para el equipo médico es imposible no tocarlo porque está justo por debajo de la piel. Bueno, ese nervio lleva toda la sensibilidad a esta zona y a esta zona, como vos bien me marcabas recién. Es esperable que la paciente hasta los 6 u 8 meses tenga totalmente alterada la sensibilidad. Eso puede ser que no sienta nada o que sienta un montón. Sí, lo que uno busca en ese tiempo es empezar a trabajar esa zona como para darle estímulo. Imagínense cuando hay una lesión nerviosa, en este caso estoy hablando de un nervio muy periférico que es solamente sensitivo. Quiere decir que no compromete la movilidad del brazo, ni es que el brazo deja de funcionar porque ese nervio no está. Pero cuando uno toca un nervio es como si fuese un cable, ¿no? El cable, al ser cortado, cuando se corta, manda electricidad y impulsos eléctricos, pero cuando llega a la punta, esos impulsos eléctricos llegan y se dispersan, ¿sí? Se dispersan por cualquier lado y sin ningún tipo de sentido, porque no está conectado a una continuidad de cable. Entonces, más o menos entre 6 y 8 meses es lo que normalmente el cuerpo tarda en volver a formarle al cable, no solamente el cable interno, ¿no? Los filamentos de cable interno, sino a su vez lo que lo recubre, ¿sí? Que es esa vaina que recubre al cable, que en nuestro cuerpo estamos hablando de lo que es axones, se llaman axones, y lo que lo recubre, que se llama la mielina. Normalmente el cuerpo puede tardar entre 6 y 8 meses, hasta un año, en recuperar y armar todo ese cableado. A su vez puede que el cuerpo no lo esté haciendo. Entonces lo que uno hace dentro de la consulta también es estimular esa zona para darle estímulo, justamente, perdón la redundancia, pero para darle estímulo a esa zona y buscar que si no lo estaba haciendo, empezar a mandar información para que, bueno, mirá que acá tenés algo para reparar, porque el cuerpo instintivamente busca reparar. Entonces, bueno, mirá, acá tenés algo para reparar. Mandá información acá, mandá células acá, que a este nervio hay que volver a formarle la vaina que lo recubre. Y te hago la última pregunta. ¿Puede ser que al sacar el ganglio, o empezó a pasar hace un mes y medio, que lo hablé con el oncólogo, pero me dijo que era normal,
que se me empiecen a inflamar los dedos de la mano. ¿De esa mano, de ese lado o de ambas? Del lado de ambos que lados? me sacaron el ganglio. Todo de ese lado. Bien, habría que evaluarte, porque los pacientes que tienen extirpación del ganglio centinela sería raro que vos estés empezando a armar un linfedema, a formar un linfedema. Hay que ver si no hay, por ejemplo, yo lo explico medio como palabras castellano para que se entienda, ¿no? Para que todos los pacientes a veces entiendan. Hay que ver si en la zona del abordaje de axila se empezó a armar como una especie de maraña entre el tejido blando, y esa maraña no deja, por más que se sacó solamente un ganglio, no deja que el retorno del líquido se haga de manera correcta, ¿no? Porque cuando llega el líquido a esta parte, que llega a la zona donde están los ganglios, que los ganglios son esas bombas aspiradoras de líquido, claro, el líquido llega a esa zona, pero no logra entrar a la parte de los ganglios porque tiene toda esa maraña y tiene que filtrarse por ahí y no lo puede hacer. Entonces puede tranquilamente estar pasando eso y que no estemos hablando de un principio del linfedema. Eso hay que palparlo y tocarlo para ver si eso es así. Gracias, ¿eh? De nada. Con respecto a lo que decías, Caro, Mariela pregunta si hay algún medicamento que ayude con el tema de la sensibilidad y la reparación de los axones, suplementos. Sí, hay. Todo lo que es neurología tiene medicación. Eso lo digo neurología porque nosotros intentamos hacer siempre el trabajo interdisciplinario y se envía a neurología, no porque sea un problema neurológico central, pero es un problema neurológico periférico. Y nadie mejor que un neurólogo, que es el encargado de estudiar los nervios, para evaluar esto y ver esto. Hay medicaciones que la mayoría tienen mucho contenido de vitamina B12, que son las que favorecen a la formación, ¿sí?, de todo lo que es nuevamente la parte neurológica. Perfecto. Bueno, y Alicia te pregunta si trabajas con obras sociales, Galenos u OSDE. No, trabajo únicamente de forma privada. Privada. ¿Hay que hacer sesiones de kinesio? Sí, por supuesto que hay que hacer en todos estos casos. Sí, Sí, hay que hacer, colabora mucho. es mucha la diferencia. Yo el último caso de la chica que le mostré, que vino con ese cordón axilar que les mostré de una semana a la otra, porque era súper reciente y es ahora, yo esa paciente la voy a ver esta semana próxima una vez más, y ya la vi 3 veces nada más, y ya probablemente la vuelvo a ver de acá a un mes, que es cuando ella va a terminar su radioterapia, y quiero verla para ver el estado de su mama, ¿no?, y el estado de su axila, pero es una paciente que tuvo 3, 4 sesiones. Hay que desterrar un poco esa idea, eso también se da a raíz de, por culpa, voy a decirlo así, no, pero por culpa de todo lo que es el sistema de obras sociales y de prepagas, esa idea de el tratamiento de kinesiología de 10 sesiones. Bien, ¿quién es la prepaga para decir que vos necesitas 10 sesiones, 5, 20 o 15? Es independiente de cada paciente, es independiente del momento que llega a cada paciente, porque una paciente que llega en el postquirúrgico inmediato, si uno resuelve todo de manera inmediata, en pocas sesiones la paciente ya deja de venir. A lo sumo uno la puede ir citando, por ejemplo, si tiene radioterapia, ir citándola después para ir viendo, bueno, a ver cómo venimos, a ver cómo viene esto, cómo afectó o no afectó la radioterapia en la zona. Pero esas cosas de los tratamientos largoplacistas a 10 sesiones, 20 sesiones, dependiendo cada caso, y hay que evaluarlo. Tal cual. Y bueno, Cintia pregunta si es normal que duela al levantar el brazo con el expansor. Puede pasar, no es loco, Cintia, lo que estás diciendo, puede pasar que duela cuando levantás el brazo y hay un expansor debajo, mismo puede que duela al levantar el brazo del lado contrario si está colocado el portacat, porque el portacat es el puerto por el cual puede llegar a colocarlo el equipo médico para que ingrese la quimioterapia y no realizarlo directo por las venas periféricas. Eso lo evalúa el equipo médico acorde al estado de las venas de las pacientes, pero muchas habrán visto que tienen colocado el portacat a esta altura. Puede pasar que se limite la movilidad del brazo o que duela, ya que siempre está apoyado y tocando el pectoral. Entonces, en esas pacientes lo que uno busca es, bueno, ¿hasta dónde vos podés? ¿Qué es lo que no te genera dolor? Porque la idea no es que dejes de mover. En el caso de un expansor, pensemos que el expansor por lo menos va a estar por lo menos 6 meses en el cuerpo, ¿sí? Entre 4 y 6 meses, que esto va a depender de cómo vayan cicatrizando las diferentes heridas,
y de cómo vaya cicatrizando por dentro la mama para poder hacer la colocación de la prótesis definitiva, pero la paciente no puede estar 4 meses sin mover el brazo, desde ya que no. Entonces hay que ir dándole pautas como para, primero, trabajar la musculatura para aflojarla, porque muchas veces se tensa a raíz del acto quirúrgico y tal vez le duele porque está muy tenso ese músculo, ir aflojando toda esa musculatura para que la paciente pueda mover el brazo, y tal vez si me dice, mira, con peso me duele, le digo, bueno, hagamos una carga baja de peso, pero sí mueve el brazo. Y cuando se estirpa, se saca el expansor y se coloca la prótesis definitiva, es otra cosa. Un expansor no es una prótesis definitiva, no es nada que ver en lo que es la textura de un material comparativa con el otro material. Buenísimo, buenísimo, Caro. Creo que nada, te queremos, la verdad, agradecer la excelente exposición que hiciste, todas, la verdad que aprendimos muchísimo hoy, así que te recontra agradecemos. Me alegro que les haya gustado, porque la idea era un poco esto, o sea, que tengan una idea de todo lo que se puede, de todo lo que se puede abordar, porque en general, salvo, insisto, trabajo con muchos equipos médicos los cuales derivan de manera temprana, pero muchas veces hay mucha desinformación y es horrible que tengan que estar las redes sociales dando información. Detrás de mi cuenta hay una paciente mía que lo hace, mi cuenta surge por eso, por una paciente mía que me dijo, claro, yo tardé un montón en encontrar esto, no puede ser que no estés en redes, y me arma ella todo, y no puede ser que esto no sea algo común y la gente no tenga acceso a qué rol puede cumplir la kinesiología en estos casos. Así que me encanta poder haber ayudado y haberles dado un poco de conocimiento en todo esto. Bueno, tal cual como vos decís, yo estoy en el área de contención de Magma, que de paso le digo a las chicas que no conocen que Magma les ofrece grupos de contención durante los tratamientos, que son totalmente gratuitos y que pueden formar parte, que son acompañamientos durante todo el proceso de tratamiento. Así que, y te encontrás que la verdad que el tema de kinesiología es muy poco lo que realmente se sabe, y la verdad que tu exposición hoy nos sumó un montón a todas. A mí particularmente. Alejandra, Sí. perdón, Alejandra y Carolina, quería hacer una acotación. Por ahí siento como paciente que lo que tenemos es miedo a preguntar cosas y que nos digan que somos unas ridículas, digamos, miedo sobre todo a esto de pasar por ignorantes, pero la verdad es que tiene tantas aristas el abordaje del cáncer con los diferentes tipos de diagnósticos, cirugías, cada cuerpo es distinto, entonces realmente, digamos, mi recomendación es que pregunten todo el tiempo, que se pongan re pesadas, pero que no se queden con las dudas, porque la duda hace que nos llenemos de miedos. No hay cosa más importante para nosotros los profesionales que el paciente esté informado, obviamente pacientes que quieren más o menos información, ¿no? Pero que esté informado, porque el paciente que está informado, hay ciertas cosas que pierde miedos, porque tiene información y sabe que eso es normal encontrarlo o es esperable. Esto que decía Vanessa, me duele acá y no sé si es que me pasó algo, que se soltó un punto, que se me va a esparcir todo por todos lados, o si verdaderamente era normal esperar un dolor en el músculo, porque era esperable, por más que la sapiencia de uno sea, bueno, che, tal vez puede ser que me duela después de la cirugía, pero está muy bueno esto de darle información al paciente para que sepa hasta dónde es normal y hasta dónde no. Así que por mi parte les recontra agradezco que hayan estado presentes del otro lado, eran un montón, no pensé que iban a ser tantas, así que muchas gracias por haberse conectado y por haberme dado su tiempo. Bueno, gracias a vos, Caro, gracias a todas las que han participado, y la verdad que hemos aprendido un montón, Caro, así que muy, muy agradecidas. Me alegro. Cuando quieran, siempre acá con Magma. Gracias, Caro. Nos veremos pronto, seguro. Sí, seguro. Chau. Chao, chicas. Muchas gracias.